17:40 en la República Argentina, 18:07 la temperatura en la ciudad de Paraná. Está en línea el contador Guillermo Mitchell, diputado nacional electo por Fuerza Entre Ríos. ¿Qué dice, contador Mitchell? ¿Cómo anda? Antonio, ¿cómo le va? Bien, Buenas bien. tardes para usted, para Sebastián y para todo el equipo. Han pasado 72 horas desde que, conocimos el pronunciamiento electoral. ¿Evaluación, sensaciones? Bueno, vuelvo a decir y reitero todo lo que dije la última vez que estuve en su programa, creo que fue miércoles o jueves, ya no Sí, recuerdo el día. sí, el jueves me parece. Jueves, ¿no? Ujú. Sí. En primer lugar, vuelvo a decir que la gente cuando vota no se equivoca. Eso de desconocer los resultados, todo es una, diría, casi chiquilinada. La gente ratificó el rumbo del gobierno nacional. Yo creo que fundamentalmente en algo que supo crear el gobierno, vio que el voto últimamente es cada vez más emocional, más sentimental y se define cerca del día de la votación, Ujú. que tiene que ver con esto de que el gobierno estaba frágil y no había que seguir lastimando al gobierno, no había que seguir poniéndolo en una situación de fragilidad, ya sea Mm. por el tema político, por el tema cambiario, por el tema económico, y todos los argentinos se querían levantar el lunes y que no haya una crisis cambiaria, una crisis política. Creo que el gobierno ese escenario lo supo construir bien. Y lo digo esto no por el resultado de Entre Ríos, sino por el resultado nacional. Si uno ve el resultado nacional y fundamentalmente el de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con esa, como se le denomina Mm. en política, la ola que hubo a favor del gobierno, ¿no? Perdóneme que Pero lo creo que interrumpa. ¿Ustedes sí. percibieron algo de este fenómeno en la última semana? Bueno, yo creo que algo lo charlamos al Sí, aire, sí. que le dije que lo estábamos percibiendo y que teníamos que ver qué sensación prevalecía en la gente al final del día. Eh, Políticamente se le dice emoción, cada vez el voto es más emocional. Y la emoción que prevaleció en los argentinos fue esa. Y no es que yo diga se equivocaron, no, todo lo contrario. La gente tiene razón, cuando vota no se equivoca y privilegió esa situación y hay que respetarla. Mm. A ver, y así como le digo eso, yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba el jueves del resto de las cuestiones. A ver, mire, yo cuando fui a su programa le dije, Unilever en mi ciudad despidió 29 trabajadores. Claro. Bueno, esos hoy no los volvieron a incorporar. La Ujú. apertura de importaciones sigue que se sigan perdiendo puestos de trabajo en Entre Ríos, en Argentina. Además ya anunció que va a despedir 12 más la semana que viene. Mm. El problema de la falta de poder adquisitivo del trabajador y del jubilado no se resolvió. Es más, se va a profundizar en estos días y en estos meses, Mm. producto de la política monetaria que está llevando adelante el gobierno. El nivel de deuda del gobierno se va a incrementar. Acaba de salir la licitación de letras, más de 11 billones de pesos de nueva deuda contrajo el gobierno Mm. y 5 de renovación. Con lo cual, le vuelvo a decir, de nuevo, la gente cuando vota no se equivoca. Ahora bien, los problemas de los argentinos y los entrerrianos no se resolvió ninguno, van a seguir estando. Fíjese qué pasó con el tipo de cambio. Se había desplomado, ya volvió a subir, hoy cerró en Sí. 1.470 el dólar Ujú. MEP, el contado con liquidación. Así que simplemente hay que mantener las ideas No, que uno no, no, tiene no. A mí y seguir a trabajando. mí me parece correcto. Nadie tiene que dejar de pensar lo que pensaba hasta un día antes de la elección por el resultado electoral. Eso me parece innegociable. Lo que sí es claro, y en esto es mucho más necesario para el político que para el comentarista, se debe tomar nota de lo que pasó efectivamente, y en este sentido pregunto, yo sé que es demasiado pronto como para tenerlo absolutamente claro, ¿por dónde debería pasar la eventual reconsideración de prácticas o de discursos del peronismo en torno de este clima social que se expresó el domingo? Porque, no se puede obviar el humor colectivo que terminó predominando. Por supuesto. Dos cosas, varias cosas me gustaría decir de eso. En primer lugar, me gustaría hacer, de nuevo, analizar el escenario a nivel nacional, porque la matemática no es aritmética. 2 más 2 no es 4 en política. ¿Sí? Entonces, si Sí. uno mira todo lo que es, por ejemplo, la región centro, ve que otras fuerzas políticas del peronismo, con mucha más trayectoria, y en el oficialismo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, sacó 28%. En Ujú. el caso de Santa Fe también 28%. Luego, si uno analiza, por ejemplo, vamos al caso para no hablar de Sí, diputado o de senador. ahí con escenarios de tercios, ¿no? Era un panorama Es, relativamente exact- distinto. Bueno, pero vamos al escenario de tercio. Mm. Vamos, por ejemplo, al caso de senador en Río Negro. Ganó el peronismo Mm. con 30,66. El peronismo en Entre Ríos sacó 35,66. Ujú. Que de nuevo,
¿cuál fue, creo yo, la ventaja o la posición ventajosa que tomó el gobierno provincial en esta elección? De, a costa de entregar los 2 senadores y la cabeza de lista de diputado, asegurarse un triunfo. Que si uno lo mira, compara con Santa Fe, que Puyaro salió tercero, con Chubut o con Santa Cruz, las fuerzas provinciales salieron terceras. No, es claro, Entonces, cuando yo hablaba de saber leer los escenarios, lo hemos dicho desde el lunes hasta acá, estaba haciendo un elogio implícito a Frigerio, ¿no? Por lo menos en términos de oportunidad. Después hay que ver si efectivamente... exactamente. Sí, después hay que ver si efectivamente a un político le pedimos solo que sepa interpretar en los humores populares o si también le pedimos determinadas definiciones que a veces pueden ser complicadas, ¿no? No solo eso, Antonio, no solo eso, porque ahora, por ejemplo, se quedó sin senadores Frigerio. Es verdad. Yo creo que ese es un riesgo grande. Bueno, habrá que procesar cuando tengamos el primer gran conflicto entre algún proyecto de ley que choque intereses provinciales con intereses nacionales, ¿no? Yo creo que en el gobierno son conscientes de que Venegas Lynch le va a atender primero el teléfono a Milei que a Frigerio, pero bueno, habrá que ver qué pasa. El enchufe final de los legisladores de la Libertad Avanza es Milei, no es el enchufe final, se le dice en política, ¿no? No es Frigerio, los 2 senadores y el diputado. O sea, eso está claro. Después, ¿qué es más ventajoso para la provincia o provechoso en el sentido político? Lo veremos más adelante, eso yo no lo puedo saber. Sí. Un gobernador se quede sin la herramienta de negociación en términos políticos, no estoy hablando de negociación de espalda a la gente, negociación en términos políticos, para pelear una hora para la provincia o alguna otra cuestión, el gobernador la perdió. La ventajita que sacó, ¿cuál es? Es esta, mostrar un triunfo. Ahora, después el tiempo dirá qué es mejor para su gobierno, para la provincia. No me corresponde a mí hacer ese análisis, lo harán ellos, pero le vuelvo a decir, la política no es matemática. Y si uno mira eso y ve los escenarios tercios en otra provincia y compara la región centro, compara Entre Ríos, sobre todo el caso de Córdoba, que son oficialismo, en el caso de Córdoba son oficialismo, y bueno, la elección nuestra claramente no fue buena, nosotros esperamos una distancia menor de la que hubo, pero la ola fue muy importante y el sentimiento y la emoción con la que votó la gente a nivel nacional, no solo provincial, fue la que terminó mostrando este resultado. Michel, Sebastián Martino nos saluda. Yo le tomo el argumento de la ola nacional, porque realmente que fue una muy buena elección de la Libertad Avanza en la mayoría de los distritos, también en estas sensaciones que pueden haber primado, pero en su respuesta también falta una mirada hacia adentro, una autocrítica sobre el modo en que el PJ encaró la elección. Hoy se escucharon, o al menos en los últimos días se escucharon algunas voces críticas de intendentes, de Arévalo, de Fuertes, de Daniel Rossi, diciendo, bueno, acá hubo errores en la conducción, hubo errores que el peronismo no se puede volver a permitir, hay que renovar, hay que cambiar caras. ¿Esa mirada también está como balance del fin de semana? Mire, Sebastián, en primer lugar, con Adrián, con Damián, yo hablé con ellos y comparto lo que ellos dicen y entiendo que también se hacen referencia a la situación de ellos en el sentido de todos ellos acompañaron la posición. Del resto, le vuelvo a decir, yo de los otros espacios políticos que decidieron ir por afuera del peronismo, trabajar para Frigerio y para el gobierno provincial y nacional, no voy a hablar, les corresponde a ellos. Incluso si usted se fija en Santa Elena, me imagino que tal vez está hablando a cómo ganó el peronismo el intendente, porque ahí ganó el peronismo, ¿no? En Santa Elena. Sí. No sé si vieron los números finales. Bueno, entonces Sí. Es bastante sesgado ese análisis. Pero lo que le quiero decir es, claramente, es más, yo vengo haciendo autocrítica, incluso haciéndome cargo de cuestiones del gobierno provincial peronista que ni siquiera era funcionario. O sea que claramente está hecho la autocrítica y claramente hay que seguir trabajando para adelante. Y de nuevo, yo ya estoy trabajando, mañana tenemos una reunión ahí en el bloque de senadores y de diputados ya viendo cómo se van a manejar el tema de las leyes que está enviando el gobierno, porque nosotros creo que hablamos en abstracto de la reforma laboral o tributaria, todavía no hay nada presentado formalmente, lo único que está presentado es el presupuesto, hay que ver cómo se debate esa cuestión. También un llamado de atención para el resto, ¿no? Lo que nosotros decíamos, la polarización se dio, y si ustedes se fijan, en Entre Ríos salió tercero el voto en blanco, ¿no? El diputado sí. Y las otras expresiones fueron muy minoritarias, ¿no? Así que... Sí, yo marcaría, usted en general durante la campaña, y advierto que ahora también,
subestima las expresiones encuadradas en el PJ. Martínez Garbino es otra cosa. Las expresiones, en teoría, encuadradas en el PJ, que jugaron por afuera con el argumento de la falta de interna. Más allá de eso, hay 7 puntos ahí, Mitchell. Me parece que es un número relativamente relevante, no en una legislativa, sino en un mano a mano ejecutivo. 7 puntos te pueden hacer ganar o perder una elección, ¿no? Yo primero no subestimo a nadie. Yo no subestimo a nadie. Segundo, hago una descripción objetiva de la realidad. Si usted se fija en esta elección, hay espacios políticos que se presentaron en esta elección y no se habían presentado en la interna. Por lo cual es bastante difícil en términos políticos buscar un punto de acuerdo cuando no se presentaron en la interna y después dicen, nos dejaron afuera en la interna y nos presentamos. Entonces, frente a esa situación, cuando uno ve expresiones que lo que buscan es desgastar el propio espacio político, manejarse como síndicos de la quiebra, esto en términos jurídicos es, mientras peor, mejor, porque le va mal al peronismo, pero a mí me va mejor porque siempre cobro algo, y así es muy difícil. Lo que hay que pensar es trabajar en un proyecto de poder, con vocación de poder en términos políticos de manera positiva, ¿no? De poder ser mayoría para cambiarle la vida y mejorarle la vida a la gente. Entonces, en ese sentido le vuelvo a decir, iremos al caso de Santa Fe. Se trató de juntar como sea, de todas formas, sacaron 28%. Entonces, la política no es matemática. Esa visión, yo no la comparto para nada, esa visión. La política no es matemática. No sé si se puede hacer una caracterización tan correcta a 72 horas, pero si partimos del presupuesto de que la ciudadanía no eligió al peronismo en Entre Ríos en particular por alguna razón, ¿usted diría que influyó más la mala imagen que evidentemente tiene para cierto sector de la población el recuerdo del pasado del peronismo kirchnerista? Porque el kirchnerismo no fue la fuerza predominante en el peronismo de Entre Ríos. En este contexto pregunto, ¿qué gravitó más para que sea desairado el peronismo? ¿Lo nacional o lo estrictamente provincial? Bueno, mire, esos análisis por ahí, a veces los hago, ¿no? Pero me parece que por ahí es ver la baldosa y no el patio entero. A ver. Y me voy al ejemplo este. La Libertad Avanza ganó en Provincia de Buenos Aires con un candidato en la boleta investigado por relaciones con un cartel y después con alguien que claramente no es lo nuevo en la política, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Hay fenómenos políticos que son efectivamente de difícil explicación. Bueno, por eso se lo preguntamos a usted. Yo creo que es fácil de explicarlo esto. Yo creo que lo que prevaleció es, y no me voy a atribuir ser el dueño de la verdad en esto, yo le doy mi verdad relativa. Sí. Yo creo que lo que prevaleció fue ese sentimiento, esa emoción de, che, el gobierno está frágil, vamos camino a una crisis cambiaria, vamos camino a un conflicto político. No, que no se vaya, el lunes me quiero levantar y seguir yendo a trabajar, que no haya una crisis cambiaria, que no haya una crisis política. Sí. Y además, si nosotros a nivel nacional todavía no logramos articularnos como fuerza opositora en el sentido de lo que yo le dije en su programa, si nosotros creemos que ser oposición a Milei se agota en ser oposición y decir no te votamos nada y nada más que eso, ahí tenemos un problema. Nosotros tenemos que, por un lado, mostrarnos claramente como oposición a todas las políticas que presentan, pero además llevar una propuesta. Yo cuando fui a su programa le enumeré para el tema tributario, para el tema laboral, para el tema de energía. Tenemos que dar ese paso, que es lo que viene, que es la etapa que viene, ¿no? No, está bien. Lo que pasa es que no me termina de contestar si el peronismo de Entre Ríos se vio más afectado por el rechazo hacia lo viejo que se expresó en todo el país, o si hubo también componentes propios, ¿no? Intrínsecos, específicos del peronismo entrerriano que pueden haber incidido y que a esta altura, por supuesto, con el diario del lunes, ya ustedes los puedan tener más claro o identificado, ¿no? Pero puede ser, Antonio, pero lo que pasa es que cuando uno mira, por ejemplo, el caso y no quiero ser reiterativo, no es que le capo la pregunta, pero cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Córdoba, con Schiaretti siendo gobierno provincial y sacaron 28, es muy difícil hacer ese análisis. Sí, bueno, claro, sí. Es como que es como que prevaleció la cuestión nacional, me parece, en esta elección, ¿no? Sí, bueno, pero en todo caso, ahí si yo fuera Frigerio le diría, bueno, pero lo que pasa es que yo la vi venir, yo no hice la de Yarlora, yo no hice la de Puyaro, yo vi venir que compartíamos
que compartíamos electorado y me subía a la ola violeta, ¿no? Creo que fue eso lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Hicieron Sí. eso. ¿A costa de qué? De perder los 2 senadores y la cabeza de lista de diputados. Uh-huh. Es una decisión política de ellos, no puedo decir si es mejor o peor para ellos. Uh-huh. Ahora, Claramente creo que fue eso lo que ocurrió, ¿no? Michel, mirando el peronismo y el futuro, lo que viene, estos 18 puntos de diferencia con el oficialismo, seguro que preocupan. El volumen en votos relativos también, digamos, se sacaron 243.000 votos y 270.000 votos en las categorías, uno de los porcentajes más bajos del peronismo en los últimos años. ¿Cómo se sale eso, de esto? sobre todo en diputado tiene que ver con el tema del voto en blanco. Sí, Ustedes no sé si vieron, sí, no sé si vieron el gráfico de las provincias que elegían senador y diputado. Sí, se marcó la boleta única en papel, la mayoría de la gente marcaba Exacto. la categoría de senadores y seguramente por muchos puntos son por olvido, dejó de marcar la categoría de diputados. Pero, sí, un promedio de 9%, porque además fue homogéneo para todas las fuerzas políticas, le pasó también a la Libertad Avanza, ¿no? O sea, no es un tema de un espacio y pasó en todas las provincias. Sí, pero sí, claramente que sí, Sebastián, hay que trabajar en esa línea. Yo creo que lo dije en el programa de ustedes, creo que tenemos que seguir trabajando en este proceso de reconstrucción, de nuevo buscando unidad política, no la unidad que dice la marchita, sino unidad política y homogeneidad política y unidad conceptual ante todo. Entonces, ustedes me mencionaban el caso de otras listas, yo creo que fueron expresiones, por ejemplo, en el caso de algunos referentes nacionales que apoyaron esas otras listas, que a nivel nacional estuvieron dentro del peronismo, que esas son las cuestiones que hay que charlar en el sentido de... Lo dice por Grabois. Sí, lo digo... Por Grabois, que apoyó la lista 503, sí. Claro, por eso. Bueno, entonces, creo que hay que hacer una revisión de eso también, porque bueno, en el caso de diputados salieron quinto, perdieron incluso atrás del voto en blanco. Entonces, esas cuestiones tenemos que revisar también a nivel nacional. Pero, de nuevo, yo tampoco me voy a atribuir ser yo quien va a definir cómo se continúa con este proceso de reconstrucción del peronismo a nivel entrerriano. Yo creo que es un punto de partida después de todas las vicisitudes que tuvo el peronismo entrerriano con el caso, no quiero volver a hablar, ¿no?, del ex senador y todo eso. Creo que si lo comparamos con lo de Córdoba y con lo de Santa Fe, y no es un paliativo, sino que lo digo objetivamente, estamos en un piso a partir del cual hay que empezar a crecer. ¿Cómo hay que empezar a crecer? Fundamentalmente a partir de los intendentes, sobre todo aquellos que tuvieron una muy buena elección, que yo creo que está bien que tomen la posta ahora y que sigamos articulando. Nosotros vamos a tener dentro de 15 días o más adelante una reunión con toda la Liga de Intendentes para seguir trabajando propuestas, sobre todo para cumplir con lo que dijimos en campaña de que vamos a articular con ellos todo lo que va a ser la posición del peronismo entrerriano en el Congreso Nacional, por las ideas que podemos tener, por las propuestas que tenemos que tener. Creo que ese es el camino, seguir dialogando, pero déjenme decirle algo. Yo entiendo que periodísticamente es lindo hablar de la interna, todo. Sí. Lo que les quiero decir es, no le cambia la vida a nadie eso. Los problemas hoy son los mismos problemas que teníamos el viernes. No. Eso está claro. Además veo que uno mira las noticias de hoy y ve que además de los 3 temas, fiscal, legislativo, previsional, viene una ola de avance en materia de privatizaciones, que por lo menos me imagino que el Congreso tendrá que decir alguna cosa, más allá de la autorización que tiene el Poder Ejecutivo mediante la ley bases, ¿no? Pero lo que ya sabemos que va a votar Venegas Lynch, ¿no? Eso seguro. Bueno, claro. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante y usted me parece que hace bien en marcarlo, porque yo creo que ahí hay un problema, porque los gobernadores me parece que se van a terminan comprometidos con la orientación general. Pero déjeme volver a la orientación general del gobierno de Milei. Pero déjeme despedirlo con una última pregunta que tiene que ver, sí, con la interna. Imagina un estado deliberativo, que para mí sería muy saludable en el peronismo de Entre Ríos, un estado de mucha discusión, o un estado, porque si usted se junta con todos los intendentes y todos los intendentes piensan más o menos lo mismo, qué sé yo, se terminan mirando el ombligo. Yo estoy pidiendo desde afuera del peronismo congresos como de los 80 donde hay sillazos, donde hay pelea, pero donde se ven la cara. Trompadas al aire. Sí, a mí me gustaban esos congresos. Lo que quiero decir es pero, Antonio, creo que más que nunca en esta elección, nosotros fuimos a todas las unidades básicas de todos los departamentos e hicimos ese trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Pero se tienen que ver las caras con todos, se tienen que ver con tienen que discutir cara a cara con Rubatino, con Galliard, con Guzmán, con Maya.
Pero las cosas, discúlpeme, las Sí. cosas del peronismo, déjeme que las resolvamos los Sí, peronistas. está bien, está bien. Bueno, y segundo, Yo lo quiero las ayudar vamos a porque no le resolver fue. Yo lo quiero ayudar porque no le fue bien. Perdieron por 17. Bueno, pero hemos sido gobierno mucho tiempo Es y verdad. las elecciones se ganan y se pierden. Es verdad. Es verdad. Bueno. Ahora, y segundo, los problemas del peronismo los vamos a trabajar de manera deliberativa los peronistas que decidieron trabajar dentro del peronismo sin trabajar para otros partidos políticos siendo funcionales a Frigerio y a Milei. O sea, lo vamos a discutir nosotros claramente en estado deliberativo, todo, pero los peronistas que decidieron jugar para el peronismo. O sea que lo van a echar a Solanas, a Allende, a Maya. No, yo no digo eso, no, yo no soy quien para echar a nadie, aparte no soy ni congresal. Pero yo voy a discutir políticamente con los que compartieron el espacio y jugaron dentro del peronismo. No me voy a sentar a hablar con alguien que trabaja para Frigerio o para Milei, porque en el 2027 va a ocurrir lo mismo. Pero es complicado eso. Esta charla se está haciendo Bueno, muy... pero pero déjenos que los problemas nuestros los resolvamos nosotros. No, sí, ya lo sé, pero sabe que la charla, a mí me encanta la charla, pero se está haciendo larga, pero Sí, sabe que... a mí también. ¿Sabe que también le podrían decir a Massa, Massa, vos te fuiste por afuera del peronismo y dividiste el espacio peronista, y eso Pero fue eso es así? un problema de Massa, pregúntelo, yo siempre estuve afiliado al peronismo, nunca No, fui está dentro bien. de... Bueno, pero por eso. Yo lo que quiero decir es que hay idas y vueltas, y hay amnistías, y hay perdones, y al final siempre fuimos compañeros, chequendengue, y unidos venceremos. Bueno, me parece bien, yo le respeto su opinión. Aplíquelo tal vez, no sé, ¿usted está afiliado a algún partido? No, la verdad que no. Ah, bueno, por eso. Yo le doy mi opinión dentro de un partido político al cual estoy afiliado hace más de 15 años. Mire, ayer chateaba con... De nuevo, tampoco soy, le vuelvo a decir, no es que voy a... Ni siquiera soy congresal, le estoy dando, me pregunta, le doy mi opinión, ¿no? Escúcheme una cosa, ayer yo chateaba con un importante dirigente peronista que ha tenido altas responsabilidades en esta provincia, y yo le decía, a mí el peronismo siempre me joroba la vida, porque una vez que yo quería que ganara el peronismo para pegarle un chirlo a Milei, pierde el peronismo. O sea, el peronismo siempre me hace daño a mí, cuando gana y cuando pierde. No, a ver, Antonio, las elecciones se ganan y se pierden. La política no es la vida o la muerte de nadie. A ver, hay cosas más importantes. Está la familia, el trabajo, las relaciones personales. Esto es política, pero cuando uno hace política tiene que ser claro desde lo conceptual. Y tiene que discutir de cara a la sociedad y mostrando unidad política y unidad conceptual. Entonces usted me dice, ¿y ahora con quién van a discutir? ¿Con alguien que trabajaba para Milei y Frigerio atacándonos a nosotros y no hablando del gobierno nacional y provincial? Y es muy difícil así, porque si no, se cometen esos errores y en el 2027 vamos a estar en el mismo lugar con las listas que arma Frigerio dentro del peronismo para afectar al peronismo. No hay que ser ingenuo en eso. Contador Michel, gracias por la comunicación. Un saludo. Por favor, los alfajores, ¿cómo estuvieron? Extraordinarios, volaron, extraordinarios. Bueno, la próxima vez que me inviten voy a llevar de otro lugar que los comí el fin de semana, son muy ricos. Nos coimea, nos soborna. Gracias, contador. Un saludo. Chau. El contador Guillermo Michel, diputado nacional electo por Fuerza Entre Ríos. 6 de la tarde, 9 minutos.